Dicen que hay músicas que nacen con aplausos y otras que nacen con vergüenza. Que alguien ponga una bachata hoy en una boda, en una discoteca o en una fiesta de familia, y nadie lo cuestiona. Pero hubo un tiempo, no tan lejos, en que esa misma guitarra era señalada, en que la palabra bachata no se decía con orgullo, se decía bajito, como si fuera un secreto del barrio, como si fuera una culpa. Y sin embargo, mira lo que es la historia. Lo que intentaron esconder fue exactamente lo que terminó representándonos ante el mundo. Bienvenidos a El Baúl Dominicano, donde la historia cobra vida y el pasado vuelve a hablar. Voy para allá, voy a buscar la mujer que me domina. La buscaré, la traeré, aunque el mundo me lo impida. Para contar la evolución de la bachata como se merece, hay que devolverla a su lugar de nacimiento, la vida real. La bachata no salió de una academia, ni de un salón elegante, ni de una industria organizada. Salió del pueblo, de la necesidad de cantar cuando no había otra forma de desahogarse. Salió de noches largas, de amores que dolían, de gente que no tenía micrófonos, pero sí tenía una guitarra, una voz y un corazón lleno. En los años 60, el país estaba cambiando de piel, y justo en ese momento aparece un nombre que, aunque a veces se menciona rápido, es el primer ladrillo grande de esta historia: José Manuel Calderón. Yo grabé un disco a base de muchísimo esfuerzo y sacrificio, porque quien costeaba todo era yo. Esto no tenía apoyo de nadie ni asesoramiento. No había el móvil, las facilidades, la tecnología no ayudaba. Apenas había un estudio de grabación. Se reconoce que el 30 de mayo de 1962 grabó en los estudios de Radio Televisión Dominicana temas como Borracho de Amor y Condena, señalados como las primeras grabaciones identificadas como bachata. Pero tú tienes que imaginar lo que significaba eso en ese tiempo. No era, voy a grabar un género que será orgullo nacional. Era más bien, voy a grabar lo que mi gente escucha, aunque no le guste a los que mandan. Porque la bachata, desde el principio, no tuvo el camino fácil. Y ese es el primer sacrificio: existir, aunque te miren por encima del hombro. En esos años, todavía el término bachata no estaba consolidado como etiqueta musical para todo el mundo. Era una música que se mezclaba con bolero, con son, con los códigos románticos de la guitarra popular. Y como muchas cosas dominicanas, primero vivió en la calle, antes de entrar a los libros. Y aquí explica mucho lo que pasó después. La bachata creció donde siempre crece lo auténtico, en los lugares donde el dominicano se reúne sin filtro: colmadones, patios, barras, esquinas con una bocina, tragos compartidos y penas que se vuelven coro. Es una música que se pegó al lenguaje emocional del pueblo: el despecho, la nostalgia, el orgullo herido, el amor que vuelve, el amor que no vuelve, y ese orgullo particular de yo sufro pero sigo. Ahora, si tú me preguntas, ¿cómo una música marginada se volvió imposible de detener? La respuesta es sencilla y poderosa: porque encontró micrófono. Y ahí entra otro nombre que es casi una institución dentro de esta historia: Radamés Aracena y Radio Guarachita. Se documenta que Aracena fundó Radio Guarachita en 1964 y que luego de un tiempo de pruebas empezó a emitir en 690 en 1965, convirtiéndose en una plataforma fundamental para la difusión de esa música que muchos medios evitaban. Imagínate lo que era eso: una emisora que, en vez de cerrar la puerta, la abría. Una emisora que conectaba directamente con el corazón de la calle. Porque cuando una música logra sonar en la radio, deja de ser solo música de un barrio y se vuelve lenguaje nacional. Y no estamos hablando solo de poner canciones. Se habla de un fenómeno cultural, de un contacto directo con la gente, de un espacio donde lo popular no pedía permiso, simplemente se imponía con cariño y repetición, hasta que nadie podía negarlo. En ese escenario empiezan a levantar cabeza los bachateros, que hoy son leyenda. Y aquí hay que decirlo con respeto:
muchísimos, fueron pioneros en glamour. Cantantes, guitarristas, compositores y promotores, que trabajaron con poco, viajaron con poco, cobraron mal, fueron subestimados, pero sostuvieron el género con el lomo. Y mientras la bachata se defendía sola, iba creando su primera gran identidad sonora. La bachata amargada. La bachata que no se disculpa por llorar. La bachata que te habla directo a la herida. Es ahí donde el público empezó a reconocer algo. Eso soy yo. Y por eso, cuando llega la generación de los 70 y 80, la bachata ya no era una moda. Era una costumbre nacional, un hábito, una compañía. Aquí aparece uno de los nombres más queridos por el pueblo. Luis Segura, el papá de la bachata. Para usted, don Luis Segura, ¿qué es la bachata? La bachata en sí es un género. Quiso ponerse la bachata como una forma despectiva, decir bachata como un cachivache, como una música de gente humilde, de los barrios marginados, pero la que en sí yo he hecho toda la vida es una música para todo el mundo. Una figura clave de esa etapa, donde la bachata se volvió el himno de los amores imposibles y de los hombres y mujeres que cargaban la vida a pulmón. Y aunque la historia lo llama papá, la verdad es que detrás de ese título hay décadas de aguante, de escenarios humildes y de un público fiel que lo convirtió en símbolo. En esa etapa, también la guitarra bachatera se fue refinando. Los músicos empezaron a encontrar estilos, adornos, maneras particulares de tocar. La bachata aprendió a caminar con sus propios pies, y algo muy dominicano empezó a pasar. Ya la gente no solo escuchaba bachata, la gente empezaba a defenderla, pero todavía faltaba el gran cambio. Faltaba el momento en que el género se transformara por dentro y por fuera, que cambiara su sonido, que cambiara su presencia escénica, que se abriera una grieta hacia lo moderno, sin perder el sentimiento. Y ese momento bisagra se acerca, porque a continuación entra una revolución que muchos consideran el nacimiento de la bachata moderna. Una guitarra que sonó diferente, un estilo que rompió el molde. Y luego, el golpe maestro que terminó de abrirle la puerta al mundo. Si esta historia te está llegando, suscríbete a El Baúl Dominicano y déjame en los comentarios. ¿Cuál es la primera bachata que tú recuerdas de tu niñez? ¿La que sonaba en tu casa, en el colmado o en una guagua? Y ese momento bisagra llega, como llegan las cosas que cambian la historia, sin pedir permiso, rompiendo el molde por dentro. Para mediados de los 80, la bachata ya era imposible de borrar del oído dominicano. Podía estar marginada, criticada, asociada a cantinas y a la vida dura, pero estaba viva. Y cuando una música está viva en el pueblo, lo único que le falta para crecer es una chispa. Esa chispa, para muchos, tuvo nombre y apellido: Blas Durán. En 1986, Blas Durán graba lo que se recuerda como la primera bachata eléctrica, usando guitarra eléctrica y dándole al género un sonido más moderno, más bailable y más de tarima. La canción Consejo a las Mujeres, conocida popularmente como Mujeres Hembras, se volvió un éxito e influyó en una nueva generación de bachateros. Y esto no es un detalle técnico. Esto fue un cambio de mentalidad. Porque la bachata, que venía de lo íntimo, de lo triste, de lo clandestino, empezó a sonar con otra fuerza. Ya no era solo música para sentarse a beber y recordar. Empezó a ser música para pararse, para bailar, para llenar un espacio con presencia. El instrumento cambió, y con él cambió el lugar simbólico de la bachata, de la esquina a la tarima. Pero incluso con esa modernización, el prejuicio no desaparece de un día para otro. Todavía había dominicanos, sobre todo en los ambientes más aspiracionales, que miraban esa música como poca cosa, como sonido de patio, como algo que no merecía respeto. Ese choque social está bien documentado. El propio término bachata originalmente se refería a una reunión informal en un patio,
y durante su transición a lo urbano, muchos la vieron como música sin valor y a sus músicos como gente de campo, sin categoría. Y ahí es donde está el sacrificio más grande de los bachateros de esa etapa. Aguantar el desprecio sin dejar de cantar. Aguantar la burla, el chiste fácil, la etiqueta de amargue. Y aún así subirse donde los llamaran. Tocar con equipos malos, viajar lejos por chelitos, grabar sin garantías, y a veces hasta ver cómo otros ganaban prestigio con sonidos que no tenían ni la mitad de verdad que esa guitarra. Y mientras Blas Durán abría la puerta sonora de lo moderno, otra figura se convertía en símbolo puro del sentimiento. Luis Segura. Cuando hablamos de bachata, hay canciones que no son solo canciones, son recuerdos colectivos. En el caso de Luis Segura, Pena por ti es una de esas. El álbum aparece fechado en 1982, y desde ahí, esa línea emocional, la voz quebrada, el dolor cantado sin vergüenza, se volvió escuela para el género. Y tú sabes lo que pasa con un himno así. La gente no lo escucha. La gente lo adopta. Se vuelve un idioma para el que no sabe explicar lo que siente. Y así, sin campaña y sin industria grande, la bachata siguió creciendo como crece lo dominicano. Por insistencia, por calle, por repetición, por amor. Entonces entramos a los 90. Y los 90 son cruciales, porque ahí la bachata termina de definirse como género grande. Ya no es una música en pañales, ya es un mercado, ya es una escena, ya tiene ídolos, estilos, rivalidades, y una maquinaria popular que empuja desde los barrios hasta los casetes. En ese cambio de época aparecen nombres que para la historia de la bachata son columnas. Luis Vargas y Anthony Santos son parte esencial de esa transición. Y la historia, como siempre, no viene limpia. Viene con drama humano. Está documentado que Anthony Santos salió del grupo de Luis Vargas alrededor de 1990. Santos tocaba la güira en la agrupación, y de ahí nació una rivalidad que se volvió parte del folclore del género, incluso explotada comercialmente por grabaciones y canciones que aludían a esa competencia. Eso también es bachata. Pasión, orgullo, pique, y el público mirando como si fuera una novela. Porque la bachata siempre ha tenido algo de teatro del corazón, sentimientos grandes, lealtades, traiciones y un orgullo que no se disimula. Y mientras esa escena hervía, la bachata seguía pariendo clásicos. Por ejemplo, Voy pa' allá, de Anthony Santos, aparece fechado en 1992. Voy para allá, aunque llueva o aunque se hunda la tierra, yo llegaré y la besaré, aunque pelee con Y ese periodo marca con claridad la consolidación de lo que mucha gente llama la bachata moderna. Más romántica, más melódica, con arreglos que iban ampliando el sonido. Piénsalo así. Lo que en los 60 y 70 fue sobrevivencia cultural. En los 90 ya era identidad popular. Ya era un género con estrellas que llenaban tarimas, que movían masas, que definían cómo sonaba un país cuando se enamoraba o se rompía por dentro. Y aquí entra otro nombre que representa a una generación completa: Raulín Rodríguez. Su álbum Medicina de Amor aparece fechado en 1994, y solo el título te dice lo que la bachata se convirtió para el dominicano. Medicina emocional. Un lugar donde uno va cuando no encuentra palabras. Lo bonito es que, aunque cada artista tenía su sello, había algo común. Todos venían de la misma raíz social, de la misma República Dominicana real, que no vive de etiqueta, sino de resistencia. Por eso la bachata se sentía verdadera, porque no era música para aparentar, era música para desahogarse. Ahora, en medio de esa expansión popular, pasa el golpe más simbólico de todos. El momento que, para mucha gente, divide la historia en antes y después. Llega Juan Luis Guerra con Bachata Rosa. Y aquí no hay que inventar nada. El álbum fue lanzado el 11 de diciembre de 1990.
y se reconoce como un trabajo que llevó la bachata al mainstream y le dio una audiencia internacional, además de ganar el Grammy a Mejor Álbum Tropical Latino. Ese hecho tiene un peso cultural enorme, porque no se trata solo de ventas o premios, se trata de algo psicológico. El día que una parte del país que se avergonzaba de la bachata se vio obligada a respetarla, fue como si la bachata, con su gente humilde detrás, entrara al salón principal del país y dijera: yo también soy República Dominicana y yo también merezco un asiento. Y ojo, esto no significa que la bachata necesitara validación para ser grande. La bachata ya era grande en el corazón del pueblo, pero sí significa que el país empezó a mirar su propio espejo de otra forma. La guitarra que antes se escondía empezó a sonar con orgullo. El amargue que antes se disimulaba se empezó a cantar de frente. Y mientras eso pasaba, se estaba preparando el siguiente salto. El salto que no iba a venir solo desde la isla, sino desde afuera. Desde los dominicanos que se fueron, los que crecieron entre dos mundos, los que tenían bachata en la casa pero R&B en la calle, los que iban a mezclar sin miedo y sin pedir permiso. Porque lo que viene ahora es la conquista total, la diáspora, el cambio de sonido, el fenómeno mundial, los conciertos que marcaron historia y los nombres que llevaron la bachata a una liga global. Desde ese puente hasta Aventura, hasta Romeo Santos, hasta Prince Royce, y llegando a la nueva ola de hoy, donde artistas como Dalvin La Melodía aparecen como parte del relevo de una tradición que sigue viva. Si tú estás sintiendo esto, si te está dando ese orgullo raro en el pecho, haz algo por la historia. Suscríbete y dime en los comentarios cuál fue la bachata que te marcó de verdad. ¿La que sonaba en tu casa cuando eras niño? ¿O la que tú pusiste cuando el corazón se te rompió? Y entonces llega el salto que cambió todo. Porque mientras en República Dominicana la bachata ya se estaba consolidando como la música del corazón del pueblo, fuera del país estaba pasando algo igual de importante. La bachata estaba viajando en las maletas de la diáspora. Dominicanos que se fueron a buscar vida, a trabajar, a estudiar, a sobrevivir, y que se llevaron consigo lo único que no pesa: el sonido de la casa. Y en ningún lugar esa mezcla fue tan explosiva como en Nueva York. Allá, entre el Bronx, Manhattan y los apartamentos donde siempre suena una música de fondo, creció una generación que vivía entre dos mundos. En la casa se oía guitarra y amargue. En la calle se oía R&B, hip hop, pop, urbano. Y un día, sin pedir permiso, esa generación mezcló todo y creó una bachata nueva, más moderna, más de ciudad, con un swing distinto, pero con la misma herida en el pecho. Ahí aparece un nombre que, cuando se menciona, ya no se habla solo de un grupo, se habla de un fenómeno cultural: Aventura. Lo que Aventura hizo fue convertir la bachata en un idioma internacional sin quitarle la esencia. La bachata seguía hablando de amor, de orgullo, de celos, de pérdidas, pero ahora lo hacía con una estética de calle neoyorquina, con arreglos más pulidos, con una energía diferente y con una narrativa que se sentía joven, real, directa. Y en esa historia hay una canción que se volvió el primer gran terremoto global: Obsesión. Ese tema fue una puerta mundial. Está documentado que Obsesión logró un éxito enorme fuera del circuito tradicional y, por ejemplo, en Francia se mantuvo 7 semanas como número 1. Mira lo que significa eso. Una bachata dominicana, dominando listas en un país donde muchos ni sabían pronunciar la palabra bachata. El mundo empezó a mirar hacia ese sonido como se mira algo nuevo que no se puede explicar, pero sí se puede sentir. Y como la historia siempre deja imágenes, Aventura dejó una que se quedó tatuada en la memoria del género. Su concierto Sold Out en el Madison Square Garden, grabado el 1 de septiembre de 2007. Para entender ese momento hay que ser dominicano,
porque el Madison no es solo un venue, es un símbolo. Es decir, ya no estamos tocando en la esquina, estamos en la vitrina del mundo. Pero Aventura no fue el único motor de esa era. La bachata, ya con el camino más abierto, también se expandía desde la isla, con voces que conquistaron Latinoamérica entera. Y ahí entra un dúo que marcó una etapa muy importante. Monchi y Alexandra, con temas como Hoja en Blanco, que fue su primer gran hit. A menudo se les acredita como parte clave en la popularización de la bachata fuera de República Dominicana, abriendo puertas en mercados tropicales y en la diáspora. Es decir, mientras unos rompían el mundo con el sonido urbano bachatero desde Nueva York, otros desde el Caribe seguían fortaleciendo la bachata romántica, la bachata de pareja, la bachata que se canta a coro con una cerveza en la mano. Y entonces llega la figura que, para mucha gente, terminó de coronar la era moderna. Romeo Santos, primero como voz y pluma dentro de Aventura, y luego como solista, llevando la bachata a niveles que parecían imposibles. En 2014, Romeo marca un hito simbólico para el género al presentarse en Yankee Stadium. Billboard reportó que sus shows sold out fueron la primera vez que un acto latino encabezó Yankee Stadium desde la era de los Fania All Stars, y previamente también informó que sería el primer artista latino en tener un show en el nuevo Yankee Stadium. Eso, en términos culturales, es como si la bachata hubiera llegado a un lugar que antes parecía reservado para otros mundos. Y lo más lindo es que Romeo no llegó imitando a nadie. Llegó siendo bachatero, con guitarra y sentimiento. Con ese estilo que mezcla romanticismo con calle, elegancia con barrio, orgullo con vulnerabilidad. Y en paralelo, aparece otro nombre que se vuelve un puente perfecto entre generaciones, mercados y lenguajes: Prince Royce. En 2010, Royce explota con su versión bachata de Stand By Me, y Billboard muestra que el tema llegó a peak número 8 en Hot Latin Songs. ¿Por qué eso importa? Porque ahí el mundo vio algo claro. La bachata no era música local. Era un formato que podía abrazar canciones conocidas, convertirlas en bachata y hacer que la gente, de cualquier país, conectara con el ritmo sin necesidad de entender todo. Y de ahí en adelante, la bachata empezó a meterse en conversaciones donde antes no entraba. Colaboraciones, fusiones, artistas grandes probando el ritmo, bailes virales, escuelas de baile en distintos países y un público internacional aprendiendo, paso a paso, que esa guitarra dominicana tiene una magia particular. Por ejemplo, en 2017, Prince Royce y Shakira lanzan Deja Vu, y Billboard lo presenta abiertamente dentro de ese universo donde la bachata se cruza con el mainstream. La canción es parte del álbum Five, y el enfoque del video y la promoción gira alrededor de la bachata como lenguaje y baile. Ese tipo de colaboraciones son señales claras de expansión. Cuando artistas de talla mundial se montan en la bachata, no es por moda, es porque el género ya tiene peso cultural y comercial. Y mientras todo eso pasaba en la música, otra parte del fenómeno iba creciendo por debajo. La bachata como baile social, como cultura que se aprende en academias, como comunidad internacional. Hoy tú puedes ver bachata sonando y bailándose en países donde hace 20 años era impensable. Incluso medios europeos describen encuentros masivos de baile, donde la bachata es protagonista, como lo que ocurre en Barcelona los fines de semana, con cientos de personas reuniéndose a bailar salsa y bachata como parte de la vida cultural de la ciudad. Y entonces, llega el sello más grande, el momento en que el mundo, oficialmente, pone la firma y dice: esto es patrimonio. En 2019, la UNESCO decide inscribir Music and Dance of Dominican Bachata en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Eso es histórico, señoras y señores. Eso significa que la bachata, esa música que nació marcada por el prejuicio, termina reconocida como herencia cultural de valor universal, como un tesoro humano, como una identidad que el mundo entero debe respetar y preservar. Y aquí es donde la historia
se pone más bonita todavía. La bachata no se quedó en un museo. No se quedó como lo que fue. La bachata siguió respirando, cambiando, mezclándose, creciendo y abriendo la puerta para el relevo. Llegamos a 2025 y pasa algo que también se siente como un símbolo generacional. Romeo Santos y Prince Royce, dos pilares de épocas distintas, se unen en un proyecto conjunto llamado Better Late Than Never, disponible con fecha de lanzamiento 28 de noviembre de 2025. Y dentro de ese proyecto aparece el relevo, el guiño directo a lo nuevo. Una colaboración con Dalvin La Melodía en el tema Menor, destacada explícitamente por medios dominicanos como apoyo al talento emergente. Además, se reportó un evento especial de presentación, Listening Party, en el Madison Square Garden, el 26 de noviembre de 2025, como una celebración que coloca al género, otra vez, en una de las tarimas más simbólicas del mundo. Y eso cierra el círculo, con una belleza increíble. La bachata, que empezó como música subestimada, que sobrevivió por terquedad del pueblo, que se defendió en radios, en patios, en colmadones, que se modernizó con generaciones completas de artistas, que explotó en el mundo con aventura, que se convirtió en imperio con Romeo, que conquistó charts con Prince Royce. Hoy no solo es orgullo, es herencia viva que sigue pasando de mano en mano. Porque la bachata no es solo un ritmo. La bachata es una manera dominicana de decir: yo siento, yo sufro, yo amo, yo me levanto y yo sigo. Y ahora te lo pregunto a ti, directo al corazón. ¿Cuál bachata te representa más? ¿La que te recuerda tu niñez? ¿O la que te curó un despecho? Si este viaje por la historia de la bachata te llenó de orgullo, suscríbete, comparte este video con un dominicano que viva afuera para que se le agüe el ojo y déjame tu comentario con tu bachata eterna. Soy Emmanuel Fernández y esto es El Baúl Dominicano.